Buen día, espero que se encuentren todos bien. Les he preparado este video para desarrollar la explicación del ejemplo de evaporación de triple efecto, el ejemplo 1, y pues básicamente es la parte de desarrollo. Recuerden ustedes que tendrán que vaciar los datos en las hojas de la memoria de cálculo. Bien, pues vemos aquí que tiene una sección que se llama de datos. En esta sección de datos, pues colocamos los datos de la concentración de entrada y salida del producto. Es una solución de azúcar, entra al 10 y sale al 50%. Nos dan también como dato una expresión para calcular la elevación del punto de ebullición, en este caso es de la salida, y es 1.78 por X, que es la fracción peso de azúcar, más 6.22 por X al cuadrado. En este caso está referenciado a fracción, que pues en este caso lo nombramos fracción a esta celda para poder hacer de manera automática o invocarla de manera automática colocando el nombre de la celda. Tenemos también la presión del vapor de calentamiento, la presión en el último efecto, el flujo de alimentación, la temperatura de alimentación y una expresión para calcular el CP de las soluciones de azúcar, que es igual a 419 menos 2.35 por la fracción peso. Y tenemos los valores de U. En este caso ya son valores convertidos porque en el problema nos están dando valores que están expresados en watts. Y ustedes recuerdan que para hacer la conversión y convertirlos a kilojoules sobre hora, pues el factor de conversión era 3.6. Entonces tenemos los tres valores multiplicados por 3.6 y estos serían los valores convertidos en kilojoules sobre hora. Bien, con esta presión podemos determinar la temperatura de saturación. El vapor de calentamiento entra a una presión de 205 kilopascales y la temperatura de saturación correspondiente es 120.96, prácticamente 121 grados. ¿Okay? Luego tenemos el diagrama. Bueno, aquí tenemos unas notas que dice que se obtiene la tabla de vapor. Luego tenemos el diagrama que en este caso pues es un diagrama de triple efecto con alimentación directa o alimentación hacia adelante. ¿Qué característica tiene? Pues que lleva la misma dirección que los evaporados, las alimentaciones de los evaporadores. La solución diluida entra por el efecto 1, la solución concentrada del 1 alimenta al 2, la solución concentrada del efecto 2 alimenta al 3 y del 3 se obtiene la solución concentrada final. Entonces, este tipo de alimentación pues se llama alimentación directa. Luego vamos a la secuencia de cálculo. Ya vamos directamente y vamos a utilizar el método de aproximaciones sucesivas. En este caso, en el paso número 1, nos dice que calculemos la temperatura de ebullición del último efecto. Para eso necesitamos tomar en cuenta cuál es la temperatura de ebullición del agua en el efecto 3. Tomamos como referencia esta presión y en las tablas de vapor pues determinamos que es 51.54. Luego evaluamos la elevación del punto de ebullición en grados centígrados en el efecto 3, que por aquí lo teníamos, que es de 2.45. Entonces, de la definición de elevación del punto de ebullición, que es temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua, pues evaluamos la temperatura de ebullición de la solución, que sería la suma de estas dos temperaturas que determinamos. Y bueno, pues es aproximadamente 54 grados centígrados. Luego vamos al paso número 2. En el paso 2 dice que hagamos un balance de materiales considerando que se evapora la misma cantidad en cada uno de los efectos. Entonces, con un balance de sólidos, pues determinamos cuánto vale la corriente L3. Todos los sólidos que se alimentan al evaporador entran por F y salen por L3. Entonces, despejando L3, pues obtenemos el flujo másico de la corriente de salida del evaporador.
Luego, hacemos por diferencia, F menos L3, obtenemos el evaporado total, que son 18.144. Dividido entre 3, obtenemos los flujos de evaporado en cada efecto, E1, E2, E3. Recuerden que en este paso indica que vamos a considerar que en los evaporadores se evapora la misma cantidad. Teniendo los evaporadores evaporados individuales, podemos determinar cuánto vale L1, haciendo un balance en el efecto 1, y también podemos sacar la fracción peso. Hacemos un balance parcial entre XF y F y XL1, L1. Despejamos XL1 y obtenemos la fracción peso. Repetimos el mismo caso con el evaporador 2, obtenemos L2 y obtenemos la fracción peso XL2. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 nos dice que calculemos las caídas de temperatura. Previamente vamos a determinar cuánto vale la elevación del punto de ebullición, conociendo ya las fracciones pesos tanto de XL2 y XL1. Nos podemos obtener el EPE en el efecto 1 y el EPE en el efecto 2. La del efecto 3 pues lo calculamos en el paso número 1. Calculamos también los CPs, el CPDF, que pues básicamente es 4.19 menos 2.35 por XF. El CPDL1, el CPDL2 y el CPDL3. Como conocemos las fracciones peso, pues es fácil realizarlo. Luego sacamos la sumatoria delta T. Recuerden ustedes que este término es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de saturación menos la temperatura de ebullición del último efecto. Entonces, su significado físico pues es el potencial térmico que existe para la transferencia de calor en el sistema. Entonces, pues es equivalente a 66.97. Luego evaluamos las delta T's, las caídas de temperatura en cada efecto. Y ahí tenemos una expresión que es igual a la sumatoria delta T por 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Y lo único que va cambiando en el numerador pues es el coeficiente respectivo de cada efecto. Por ejemplo, en el caso de delta T2, en lugar de ser 1 sobre U1, sería 1 sobre U2. Y así para delta T3. Entonces tenemos estos tres valores. Aquí están las expresiones para calcular las caídas de temperaturas. Pero como en el caso de este evaporador hay una alimentación fría, recuerden que alimentación fría se considera aquella temperatura de alimentación que esté muy cercana a la temperatura ambiente, entonces se tiene que hacer una redistribución de temperaturas y esto se hace por medio de una regla heurística. La regla heurística dice que en casos de alimentación fría, una cuarta parte del potencial térmico se consume en el primer efecto. Entonces, delta T1', así vamos a identificar las caídas de temperatura redistribuidas, va a ser igual a 0.25 del valor total, de la delta T total. Y entonces va a haber una diferencia, ¿verdad? Al inicio teníamos 12.59 y ahora tenemos 16.74. Entonces, esto que le incrementamos a delta T1 se lo vamos a restar a delta T2 y delta T3. Entonces, la diferencia de 16.74 menos 12.59 la vamos a dividir entre 2 y ese valor se lo vamos a reducir a delta T2 y delta T3. ¿Nos dan cuenta? Son valores que son inferiores a los originales. Una vez teniendo estas caídas de temperatura, calculamos los puntos de ebullición de cada efecto. Aquí, pues recuerden que la delta T1 pues sería igual a TS menos T1. Teniendo TS y delta T1, despejamos T1. Para T2, utilizamos delta T2, pues es la diferencia entre T1 menos T2. Conociendo ya el valor de T1 y delta T2, pues despejamos T2. Y delta T3, pues nos tiene que dar el valor que originalmente obtuvimos en el primer paso.
Luego vamos a sacar las temperaturas de los condensadores, o de los condensados más bien. En este caso tendríamos TC1, que es el condensado del vapor de calentamiento, pues sale a la misma temperatura que a la que entró, 120.96. En el caso del condensado 2, pues saldría una temperatura por debajo de la temperatura de ebullición de la solución, que es 104. Es decir, a esta temperatura le reducimos el EPE y obtendríamos la temperatura de el condensado 2. Algo parecido ocurre con el condensado 3. A la temperatura de ebullición de la solución del efecto 2 le reducimos o le quitamos la elevación del punto de ebullición y obtenemos la temperatura del condensado 3. Y lo mismo para el condensado 4, que es la temperatura de ebullición del agua. Estos valores pues, son equivalentes a las temperaturas de ebullición del agua. Bien, luego vamos al paso número 4. En el paso número 4, pues tenemos que hacer el balance de materiales y de calor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar los balances efecto por efecto. Entonces, para el efecto 1, pues este sería el balance que se va a ocupar. Y recuerden que la diferencia entre QS menos QC1 es igual a S por lambda S. Recordando también que el flujo másico S y el flujo másico C1 pues son los mismos. Y entonces podemos determinar cuánto vale la entalpía de vaporización. Este valor lo evaluamos con las tablas de vapor. Bueno, ahí está la nota, a 120 grados centígrados. Y es la diferencia entre la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. Luego, el siguiente término sería QF. Aquí deberemos determinar cuánto vale la temperatura de referencia. Si la temperatura de referencia es igual a TF, pues QF se hace 0, porque la delta T pues, va a ser la misma, 26.7 menos 26.7. Cuando determinamos QF, sacamos el CP del agua a la temperatura de referencia, que es a 26.7, lo tomamos de tablas, y evaluamos la entalpía de vaporización a la temperatura de ebullición del agua, que es 2243.63. Y el CP del vapor, pues 1.888 kJ sobre kilogramo Kelvin. Este valor lo podemos tomar como constante porque el valor del CP del vapor a amplios rangos de temperatura varía muy poco. Entonces, prácticamente en condiciones normales de operación de un evaporador, pues este valor se mantiene constante. Entonces, lo podemos tomar para todas las determinaciones de los CPs del vapor en los diferentes evaporados. Bueno, luego regrupamos por variables los coeficientes que estén acompañando a cada variable. Por ejemplo, aquí a S, L1', E1' y el valor independiente. ¿Por qué salen estos L1' y E1'? Bueno, porque si ustedes recuerdan, en primera instancia, la primera suposición que se hizo es que los evaporados son iguales, pero es una suposición. Lo debemos comprobar con el balance de energía. Entonces, vamos a recalcular los evaporados, colocando las equivalencias correspondientes de acuerdo al diagrama. Por ejemplo, el evaporado 1 es igual a F menos L1. F tiene un valor de 22.680. E2' es el evaporado 2, va a ser igual a L1' menos L2', la diferencia entre los dos flujos de la solución concentrada. Y el evaporado 3 va a ser igual a L2 menos 4.536. Bien, considerando esto, pues tenemos estos valores que acompañan a cada una de estas variables y un término independiente, que son valores que no están asociados a estas variables. Ese sería el balance del primer efecto. Para el efecto 2, pues sería esta la ecuación. Hacemos algo muy parecido con el efecto 2. E1 y C2 pues son equivalentes en flujo másico. Y entonces la diferencia de las entalpías sería la entalpía de vaporización. La vamos a nombrar como lambda 2.
que es 2316. Aquí está la entalpía del gas y la entalpía del líquido. Y luego tenemos la entalpía a la temperatura de ebullición del agua, que en este caso es 85 grados, así lo tomamos, un valor cercano en las tablas de vapor, y es 2296. Hacemos lo mismo, reagrupamos las variables L1, L2, E1' y E2', y el término independiente, y este sería el balance del segundo efecto. Finalmente hacemos lo mismo para el tercer efecto. Tenemos lambda a la temperatura de ebullición en el efecto 3, que eso lo sacamos evaluado a los 50 grados, que es una temperatura cercana a la temperatura de ebullición del agua en el efecto 3, y sacamos también lambda 3, que sería la diferencia de la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, que estaría ubicada aquí. Y entonces sacamos los coeficientes que acompañan a cada una de las variables, L1', L2', E3, E2', E3' y el término independiente. Bueno, con estos valores lo que vamos a hacer es formar un sistema de ecuaciones para obtener los valores de L1' y L2' y el término independiente. Entonces con el balance del efecto 2, reagrupamos todos los términos que acompañan a L1', a L2' y el término independiente. Lo mismo sería con el balance del efecto 3. Entonces este es el efecto 2 y este sería el efecto 3. Y bueno, resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos estos resultados. Estos resultados serían L1' y aquí L2'. ¿Okay? Y del balance del primer efecto obtenemos el valor de S, que es el flujo del vapor de calentamiento. Lo despejamos de ahí y obtenemos el flujo del vapor. Ahora, con estos dos valores, L1' y L2', calculamos o obtenemos los valores de los evaporados calculados. ¿Okay? En este caso, pues estos son los valores calculados y determinamos el porcentaje de variación. Entonces tenemos el porcentaje de variación se evalúa con 1 menos el cociente entre el evaporado calculado sobre el evaporado promedio, que es 6048, lo que determinamos al inicio. Y entonces la variación es esta que vemos aquí, 10, 0 y menos 10. Entonces, como no existe una variación por arriba del 10%, no es necesario repetir los pasos 2, 3 y 4. En caso de que la variación fuera mayor, es decir, que fuera del 15, por ejemplo, tendríamos que tomar estos valores como los nuevos supuestos y repetir el cálculo del balance de energía. Pero en este caso no es necesario. Y bueno, pues llegamos al paso número 5, que es el cálculo del calor transferido en cada efecto. Para el caso 1, del evaporador 1 es igual a S por lambda S. Para el caso del evaporador 2 es igual a E1 por lambda 2. Y en el caso del evaporador, el efecto 3, va a ser igual a E2 por lambda 3. Teniendo estos calores transferidos en cada efecto y utilizando la ecuación de diseño, obtenemos las áreas correspondientes para el efecto 1, para el efecto 2, para el efecto 3. Aquí recuerden que pues, utilizamos los coeficientes globales de transferencia de calor de cada uno de los efectos. Aplicamos el promedio y es 103.6. Y otra vez hacemos un porcentaje de variación. Aquí se ve que pues, no existe una variación mayor al 10%. Y entonces no es necesario repetir o hacer los pasos 6, 7 y 8. Entonces, este valor podemos considerarlo como el resultado del problema.
Finalmente, aquí podemos colocar los resultados. En esta sección de incógnitas, el resultado va a ser 104 metros cuadrados, que va a ser el área que va a tener cada uno de los evaporadores. Este sería el flujo de vapor de calentamiento, el que determinamos con el balance del primer efecto. Y la economía va a ser la suma de los evaporados entre el vapor de servicios. Y la economía nos da de 2.1. Y bueno, la interpretación de resultados, pues hay que hacer una redacción acerca de los resultados que se obtuvieron. Y podría quedar así: para concentrar una corriente de 22.680 kilogramos por hora de azúcar al 10% y llevarla al 50% en un evaporador de triple efecto de alimentación directa, es necesario un área de transferencia de calor de 103.6 metros cuadrados de cada evaporador, empleando 8.717 kilogramos por hora de vapor saturado de servicios a 121 grados centígrados. Bajo estas condiciones, la economía del evaporador es de 2.1 kilogramos de evaporado por cada kilogramo de vapor vivo. Y bueno, con esto se termina la solución del problema.